Atrapado en la zona mortal del monte Everest, cegado por la altitud y azotado por vientos huracanados, el alpinista yacía inmóvil a temperaturas menores de 40 grados Fahrenheit. La escarcha cubría su rostro, sus manos congeladas y su pulso casi imperceptible. Declarado demasiado perdido para ser salvado, sus compañeros lo dejaron atrás. El hombre no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir cuando, de repente, 15 horas después, una chispa de vida demostró lo imposible. Desde ser dejado atrás para morir hasta caer miles de pies por laderas heladas, compartiré 6 historias increíbles de alpinistas que engañaron a la muerte en el monte Everest. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Esta es la historia de Jim Davidson. Jim Davidson nació en 1963 en Massachusetts. Su padre, paracaidista y amante de la naturaleza, lo inspiró desde pequeño. El espíritu aventurero de su padre inspiró en Jim el amor por la naturaleza y le enseñó el valor de la resiliencia. Jim, escalador y geólogo experto, ya había conquistado cordilleras como las Rocallosas y los Andes, pero el Everest era su sueño máximo. En 2015, después de años de preparación, se unió a una expedición para finalmente enfrentarse a la montaña. Para Jim no se trataba solo de llegar a la cima. También era una forma de honrar a su padre y las lecciones que moldearon su vida. Su travesía comenzó como la mayoría de las expediciones al Everest. Primero, realizó una serie de ascensos cuidadosamente planificados para acostumbrarse al aire enrarecido. Para abril había llegado al campamento 1 que estaba ubicado a más de 19,000 pies de altura. Los alpinistas a menudo descansaban aquí mientras se preparaban para la agotadora subida a la cima. El clima estaba despejado, el ánimo era alto y todo parecía estar en orden. Pero el 25 de abril de 2015 todo cambió. Mientras Jim y su equipo descansaban en sus tiendas, el suelo bajo ellos empezó a temblar fuerte. Al principio pensaron que era una fuerte tormenta de viento, pero cuando el temblor se intensificó y el sonido de los estruendos llenó el aire, rápidamente se dieron cuenta de que no era un evento común. Si estás familiarizado con las noticias del Everest o simplemente con las noticias de Nepal, probablemente ya adivinaste de qué evento estoy hablando. Sí, el infame terremoto de 2015. La tienda de Jim, llena de equipo y suministros, se elevó 20 centímetros y cayó de golpe. Cayó otra vez y luego se levantó, recordó en una entrevista. Supe que era un terremoto. En algún momento estaríamos en serios problemas. Tenía razón. Un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter sacudió Nepal. El sismo envió ondas de choque por toda la región y desató devastación en los Himalayas. En el Everest, los temblores duraron alrededor de 50 segundos, lo que quizá no suene mucho, pero a esa altitud se siente como una eternidad. La montaña se sacudió violentamente mientras enormes capas de nieve, hielo y roca se desprendían y caían rápidamente por las laderas. Algunas de estas avalanchas duraron varios minutos y arrasaron con todo a su paso. El desastre sacudió profundamente la montaña. Jim y los demás de la expedición ya no podían escalar la montaña, debían enfocarse en sobrevivir. Pero la ruta habitual para regresar al campamento base pasaba por la peligrosa cascada de hielo de Khumbu, llena de enormes bloques, grietas profundas y paredes de hielo. Las avalanchas destruyeron las escaleras y cuerdas que los escaladores usaban para cruzar. El camino estaba destruido y era muy peligroso cruzarlo. Regresar sería como cruzar un puente colapsado. El campamento 1 quedaba aislado. Literalmente estaban varados en la montaña, lo que aterrorizó a los alpinistas indescriptiblemente. El año previo al terremoto, una avalancha mató a 16 sherpas en la cascada de hielo de Khumbu, uno de los días más mortales en la historia del Everest. ¿Puedes imaginar cómo se sintieron al quedar atrapados en la montaña más alta del mundo un año después, sufriendo los efectos de uno de los terremotos más fuertes en la historia de Nepal? Muchos habrían perdido los nervios, pero Jim no era de los que se rinden. Junto con su equipo, evaluó la situación y se concentró en sobrevivir. Dividieron sus provisiones cuidadosamente, sabiendo que la ayuda podría tardar días en llegar. Aunque había caos, la experiencia de Jim como escalador y su calma bajo presión fueron sus mayores fortalezas. Con el paso de los días, la situación empeoraba. Las réplicas sacudían la montaña y todos temían otra avalancha. Jim y el equipo permanecieron en el campamento 1 sin poder avanzar por el riesgo. Solo podían quedarse en sus tiendas, guardar comida y agua y esperar. Mientras tanto, en el campamento base se estaban haciendo planes de rescate.
Los equipos notaron que Jim y los del campamento 1 no podían bajar solos. A través de la comunicación por radio, Jim y otros alpinistas se coordinaron con el campamento de abajo y pidieron ayuda. Helicópteros de rescate bajaron a los alpinistas, aunque era muy riesgoso. Volar a esas alturas es increíblemente peligroso, porque el aire delgado dificulta que la aeronave se mantenga estable, y las laderas heladas tampoco ayudaban. No había un lugar seguro para aterrizar, pero los pilotos decidieron seguir adelante. En el tercer día finalmente llegó un helicóptero, pero había un problema, no podía aterrizar. El terreno cerca del campamento 1 era inestable por la avalancha. Cualquier peso podía causar otro derrumbe. Así que el piloto tuvo que mantenerse suspendido sobre el campamento, luchando contra el aire enrarecido y los fuertes vientos. Uno por uno, los alpinistas fueron asegurados con arneses y elevados al helicóptero. Cada segundo era tenso. El riesgo de accidente o avalancha era alto, y cualquier error podía causar un desastre. Jim lo describió como uno de los momentos más aterradores de su vida. Contra todo pronóstico, Jim y su equipo fueron evacuados a salvo uno por uno. Cuando llegó al campamento base, la devastación era abrumadora. El terremoto lo había dejado en ruinas, y las historias de pérdida llenaban el ambiente. 19 personas murieron en la avalancha causada por el sismo, haciendo de ese día uno de los más mortales en la historia del Everest. En todo Nepal, el terremoto cobró casi 9,000 vidas, dejando al país de luto y traumatizado. 10 años después, el 7 de enero de 2025, Nepal sintió un pequeño sacudón por un terremoto cuyo epicentro estuvo en China. Mucha gente recordó ese día de 2015 y temió que la historia se repitiera. Toda la experiencia probablemente traumatizó a Jim también, pero él estaba decidido a enfrentarlo y terminar lo que había empezado. Así que 2 años después, volvió a escalar la montaña en 2017 y llegó a la cima. La historia de Jim muestra lo rápido que todo puede cambiar en el Everest. Pero a veces, sobrevivir no se trata solo de reaccionar al momento, sino de soportar desafíos que te llevan mucho más allá de tus límites. Vamos de mal en peor. En 1962, Mohan Singh Kohli, alpinista y oficial de la Marina India, lideró una de las expediciones más ambiciosas al Everest de la época. Kohli en ese momento ya era un escalador experimentado. Había participado en 20 grandes expediciones al Himalaya, incluyendo la primera ascensión india al Nanda Khat y la primera cumbre del Annapurna 3. Pero esta expedición lo desafiaría como ningún entrenamiento. El objetivo era allanar el camino para las ambiciones de montañismo de la India conquistando el Everest. Kohli y el equipo de alpinistas, liderados por el mayor John Díaz, esperaban enfrentar los peligros habituales que uno esperaría al escalar una montaña. No sabían que enfrentarían algo aún más peligroso. A finales de mayo, Kohli y el equipo acamparon a unos 27,650 pies de altura en la montaña. Estaban casi en la cima. A estas alturas, el oxígeno es solo 1/3 del nivel del mar, y cada movimiento te drena energía. Pero para Kohli y el equipo, la cima estaba a la vista, y estaban decididos a seguir adelante. Pero de repente, el clima le fue adverso. Una ventisca inesperada cayó sobre la montaña, trayendo consigo vientos helados que soplaban a más de 80 kilómetros por hora. Las temperaturas cayeron muy por debajo de cero y la visibilidad se redujo casi a nada. Los escaladores quedaron atrapados. Avanzar era imposible y retroceder por la montaña era igual de peligroso. Mientras la tormenta continuaba, la tienda de campaña se convirtió en su única protección contra los elementos. La nieve y el hielo se acumulaban alrededor, amenazando con sepultar los congelados. Las delgadas paredes de tela aleteaban violentamente con el viento y a veces sentían que toda la estructura sería arrancada. De alguna manera se mantuvo firme. Kohli y su equipo pasaron 3 días y noches acurrucados en una pequeña tienda pensada solo para estancias cortas. Con suministros limitados, debieron racionar comida y agua cuidadosamente. Peor aún, 2 alpinistas ya no tenían oxígeno suplementario. A esta altitud, la falta de oxígeno podía hacer que los órganos del cuerpo dejaran de funcionar. La congelación y la hipotermia acechaban, y el equipo sabía que si la tormenta no se disipaba pronto, sus posibilidades de sobrevivir desaparecerían. El liderazgo de Kohli durante esos días marcó la diferencia. Administró los recursos del equipo, asegurando que todos tuvieran lo necesario para sobrevivir más tiempo. También mantuvo la moral alta, recordándoles a los escaladores que ya habían enfrentado condiciones difíciles antes y habían sobrevivido. Finalmente, después de horas de espera, la tormenta comenzó a disiparse al tercer día.
Los vientos amainaron y la visibilidad mejoró lo suficiente para que el equipo intentara descender, pero aún estaban en peligro. Bajar el Everest siempre ha sido riesgoso. ¿Imaginas lo más peligroso tras una ventisca? Grietas y hendiduras seguían ocultas bajo la nieve. Un paso en falso podría ser un desastre. Recuerda, esto fue en 1962. No había ningún servicio de emergencia o rescate al que pudieras llamar para salvarte si algo salía mal. Todo dependía de ti y de tu equipo. Mientras bajaban, el cuerpo de Coley llegó al límite, pero su determinación no flaqueó. Siguió avanzando, un paso agonizante a la vez. Al llegar a los campamentos inferiores, el grupo fue recibido con alivio. Coley y su equipo sobrevivieron a una de las ventiscas más largas y peligrosas registradas en la zona de la muerte del Everest. Su resistencia y trabajo en equipo se volvieron leyenda. Aunque la expedición de 1962 no llegó a la cima, no fue un fracaso. La supervivencia y el liderazgo de Coley sentaron las bases para la histórica expedición india al Everest de 1965, donde 9 alpinistas alcanzaron con éxito la cima, un récord mundial en ese momento, y regresaron sanos y salvos. La historia de Coley captura la imprevisibilidad pura del Everest. Pero para algunos, el atractivo de esta montaña va más allá de simplemente alcanzar su cima. Nuestra siguiente historia trata de un hombre que logró lo imposible en el Everest y sobrevivió. El monte Everest es un lugar donde incluso caminar despacio puede ser mortal. Ahora imagina descenderlo esquiando. Eso fue lo que Yuichiro Miura decidió hacer en 1970. Miura nació en 1932 en Japón y creció rodeado de montañas, lo que despertó su amor por la aventura. Su padre era un esquiador y montañista famoso, y Miura siguió sus pasos, convirtiéndose él mismo en un esquiador experto. Antes de subir el Everest, Miura ya era conocido como buscador de emociones. A los 32 años rompió el récord mundial de esquí de velocidad en Italia cuando descendió una pendiente a más de 100 millas por hora. 2 años después, se convirtió en la primera persona en esquiar por el monte Fuji en Japón. Para estar seguro en el arriesgado descenso, usó un paracaídas para frenar. Miura no se detuvo ahí. Esquió por algunas de las montañas más altas del mundo, como el monte McKinley en Alaska y el monte Kosciuszko en Australia. Así que creo que es justo decir que él fue una leyenda en el esquí extremo. Seguro no te asombra que eligiera esquiar en el monte Everest, ¿cierto? Aclaremos algo. Él no pensaba esquiar desde la cima. Su meta era bajar desde el Collado Sur a unos 26,000 pies de altura. Incluso a esa altura era un desafío increíblemente audaz y peligroso. La idea era usar el paracaídas para controlar su velocidad mientras descendía. Miura no enfrentó este desafío solo. Tenía un equipo dedicado con él para hacer posible el atrevido intento. El equipo incluía escaladores expertos, sherpas que conocían bien la montaña y camarógrafos para documentar la hazaña. El equipo preparó la ruta y estableció puntos de control juntos. También eran su red de seguridad, listos para intervenir si algo salía mal. Y como resultó, ellos jugarían un papel crucial en salvarle la vida. Cuando Miura comenzó a esquiar cuesta abajo, las cosas rápidamente se salieron de control. Las pendientes heladas eran más peligrosas de lo que él pensaba. A pesar de desplegar su paracaídas, perdió el equilibrio y comenzó a rodar sin control cuesta abajo por la montaña. Ahora imagina caer cuesta abajo a más de 100 millas por hora rodeado de hielo afilado y rocas. Eso es lo que enfrentó Miura. Durante 140 segundos se deslizó y rodó por más de 2,000 pies completamente a merced de la gravedad. El paracaídas lo desaceleró un poco, pero no fue suficiente para detener la caída aterradora. Mientras bajaba la montaña, una gran grieta en el glaciar surgió frente a él. Era una grieta profunda y oscura, capaz de tragarse a una persona, y Miura iba directo hacia ella, sin poder evitarlo. Su velocidad era demasiado alta y la pendiente helada no ofrecía ningún agarre. Miura se dirigía hacia ella rápidamente, sin poder parar. Su equipo solo pudo mirar con horror mientras se acercaba cada vez más al desastre. Parecía que no había salida. Pero por algún milagro y pura suerte, finalmente se detuvo a solo 250 pies del borde. Miura yacía inmóvil en la nieve por un momento. Estaba magullado, golpeado y apenas podía moverse, pero sobrevivió. Su equipo no perdió ni un segundo. Bajaron la pendiente tan rápido como pudieron, teniendo cuidado de no provocar más movimientos en la nieve inestable. Cuando lo alcanzaron, Miura estaba conmocionado, su cuerpo golpeado y sin energía.
pero había sobrevivido a algo que debería haber sido imposible. La supervivencia de Miura no solo se debió a la suerte, sino también a su fortaleza mental. Incluso mientras caía por las laderas heladas, no se rindió. Más tarde, en una entrevista, dijo que estaba 99% seguro de que no sobreviviría a la caída. Pero a pesar de pensar que tenía casi ninguna oportunidad, se mantuvo concentrado en frenarse, lo que le ayudó a sobrevivir. La historia de Yuichiro Mura continuó después de 1970. Décadas después, regresó al Everest, esta vez con un objetivo diferente, escalarlo. Y no lo hizo solo una vez. Miura alcanzó la cima del Everest a los 70, 75 y 80 años, convirtiéndose en la persona más longeva en lograrlo. Eso sí que es un cambio radical. La historia de Miura suele llamarse la prueba definitiva de la suerte en el Everest, pero la historia de Beck Weathers lleva ese concepto a otro nivel. Beck Weathers nació en Texas en 1946. Era un hombre brillante y ambicioso, y construyó una carrera exitosa como patólogo. En apariencia, su vida parecía perfecta, un profesional respetado con una familia amorosa. Pero debajo de todo eso, luchaba contra la depresión y un profundo sentimiento de insatisfacción. Para cuando llegó a los 40, Beck se sentía estancado. Empezó a buscar algo que reavivara su pasión por la vida. Fue entonces cuando descubrió la escalada. Las montañas le ofrecían algo que no podía encontrar en ningún otro lugar. Una forma de superar sus límites, escapar de sus problemas y experimentar una sensación de libertad. No era solo un pasatiempo, se convirtió en su salvavidas. El reto, la belleza natural y hablar con otros escaladores le dieron propósito. Con los años, Beck conquistó picos importantes, incluyendo el Denali en Alaska y el Kilimanjaro en Tanzania. Cada ascenso lo acercaba más a su objetivo final, unirse al Club de las 7 Cumbres, conquistando la montaña más alta de cada continente. El Everest, la más alta y emblemática, era la joya de la corona de ese sueño. En 1996, Beck tenía 49 años y el tiempo ya no le favorecía. Sabía que tal vez era su última oportunidad de enfrentar el Everest. Impulsado por la ambición y el deseo de demostrarse a sí mismo, se unió a una expedición comercial liderada por Rob Hall, uno de los guías más respetados del mundo. Para Beck, el Everest no solo se trataba de llegar a la cima, sino también de recuperar el control sobre su vida y demostrarse a sí mismo que podía superar sus luchas internas. Lo que no se dio cuenta fue que esta escalada lo desafiaría de maneras que nunca podría imaginar. Como muchos alpinistas, el equipo inició su viaje en Katmandú y luego fue a Lukla para caminar al campamento base del Everest. La caminata en sí fue una prueba de resistencia, serpenteando por senderos empinados, pueblos de gran altitud y paisajes impresionantes. Cuando el equipo llegó al campamento base, los ánimos estaban por las nubes. El grupo de Beck, dirigido por el experimentado Rob Hall, incluía a escaladores de todo el mundo, todos unidos por el sueño común de conquistar el Everest. Durante las siguientes semanas, siguieron un horario habitual de aclimatación, subiendo y bajando entre los campamentos para preparar sus cuerpos para la altitud extrema. Para Beck, la escalada parecía ir bien. Estaba decidido y concentrado, aunque el aire enrarecido dificultaba cada paso. Para mayo, el equipo llegó al campamento 4. Esta era la última parada antes del intento a la cima, y la anticipación iba en aumento. El pronóstico del clima mostraba una ventana estrecha de cielos despejados, y el equipo se preparó para el ascenso final. Todo parecía estar en orden, pero Beck no tenía idea de lo que le esperaba. El equipo sobre el Collado Sur se volvería uno de los desastres más mortales del Everest. Para Beck, sus problemas iniciaron en la cima, en la zona de la muerte. El aire es tan delgado que tu cuerpo se apaga por falta de oxígeno. Cada paso aquí parece una maratón. Para Beck, el problema era aún peor. Años antes se había sometido a una cirugía en los ojos, algo llamado queratotomía radial para corregir su visión. Aunque el procedimiento mejoró su visión a altitudes normales, el aire y la presión en el monte Everest hicieron que su vista fallara rápido. Para cuando llegó a la zona de la muerte, Beck estaba casi ciego y cada paso se volvía más peligroso que el anterior. A pesar de su condición, Beck siguió adelante, decidido a continuar con la escalada. Con el paso de las horas y su visión empeorando, quedó claro que no podía alcanzar la cima con seguridad. De mala gana, aceptó quedarse atrás en un lugar designado cerca del Collado Sur, mientras el resto del equipo avanzaba. Le dijeron que esperara hasta que regresaran para guiarlo de vuelta. Mientras Beck estaba sentado esperando cerca del Collado Sur, el clima comenzó a cambiar.
Los cielos despejados pronosticados se cubrieron pronto por nubes oscuras y el viento se intensificó. Se estaba formando una tormenta masiva, una que pronto cubriría la montaña de Caos. Con cada hora que pasaba, la condición de Beck empeoraba. Temperaturas bajo cero, una tormenta cegadora y sin protección lo dejaron completamente expuesto. Imagina estar atrapado en la ladera de una montaña durante una ventisca, sin poder ver, con vientos helados que pueden atravesar incluso el equipo más grueso. Esa era la realidad de Beck. Cuando su equipo finalmente lo encontró, pensaron que ya estaba demasiado grave para salvarlo. No podía ver ni moverse, y su cuerpo empezó a congelarse. En esas condiciones brutales, el equipo tomó la desgarradora decisión de dejarlo atrás. Supusieron que no sobreviviría la noche, y tuvieron que priorizar su propia seguridad en esas duras condiciones. Beck pasó casi 15 horas acostado en temperaturas bajo cero, azotado por vientos que hacían el frío aún más mortal. La congelación comenzó a apoderarse de él, y su cuerpo poco a poco empezó a apagarse. Por toda lógica, debería haber muerto. Pero la historia de Beck no había terminado. Contra todo pronóstico, lo ocurrido después se registró como una de las historias más extraordinarias del Everest. Tras la tormenta, al amanecer, Beck estaba en muy mal estado. Su rostro estaba congelado, manos y pies con graves congelaciones y su temperatura corporal muy baja. 2 alpinistas de la expedición lo hallaron tirado e inmóvil en la nieve. Para ellos ya no tenía salvación. No respondía, y su condición era tan grave que cualquier intento de moverlo podría poner en riesgo la vida de los demás. Así que los escaladores tomaron la difícil decisión de dejar a Beck donde estaba. Avisaron por radio al campamento que Beck Weathers no lo había logrado, y la noticia se difundió rápidamente. A su familia más tarde le darían la misma noticia sombría, pero Beck no estaba muerto. No todavía. Horas después, en lo que solo puede describirse como un milagro, despertó. Desorientado y con un dolor insoportable, Beck de alguna manera logró sentarse. Aunque estaba gravemente herido y hacía mucho frío, logró levantarse y regresar tambaleándose al campamento 4. Sin visión y apenas capaz de moverse, Beck se apoyó únicamente en su instinto y pura fuerza de voluntad para bajar la montaña. Al llegar al campamento 4, los alpinistas no podían creer lo que veían. Lo habían dejado atrás, seguros de que no sobreviviría. Pero contra todo pronóstico, seguía vivo. El equipo actuó de inmediato para estabilizarlo y buscar cómo sacarlo de la montaña. La situación era crítica. Con sus heridas, la supervivencia de Beck dependía de una evacuación rápida, algo que era casi imposible en las condiciones extremas del Everest. A pesar de las peligrosas condiciones de vuelo, un helicóptero logró llegar en ayuda de Beck. Lo subieron a bordo y lo llevaron volando para ser atendido. Ya de regreso y en el hospital, los médicos evaluaron los daños. La congelación fue tan grave que perdió el brazo derecho bajo el codo, los dedos de la mano izquierda y parte de la nariz. Los cirujanos hicieron varias operaciones para reconstruir su rostro y salvar lo que quedaba de sus manos. Contra todo pronóstico, Beck Weathers sobrevivió. Para muchos, esta experiencia habría sido el fin de sus aventuras. Pero Beck lo consideró un nuevo inicio. Antes del Everest, admitió que se había enfocado demasiado en el trabajo y no lo suficiente en su familia. Sobrevivir a la montaña cambió su vida. Se acercó a sus seres queridos y halló un propósito compartiendo su historia. El viaje de Beck es uno de los capítulos más increíbles del Everest. Imagina estar seguro de que alguien se ha ido y luego verlo con tus propios ojos. Pero él no es el único que ha sido dado por muerto. Solo para desafiar las probabilidades en la montaña. 10 años después, nuestra siguiente historia trata de otro hombre que hizo lo imposible. En 2006, Lincoln Hall, un experimentado alpinista australiano, se propuso cumplir un sueño de toda la vida, estar en la cima del monte Everest. A los 50 años, Lincoln no era ajeno a la escalada en altitud. Había sido parte de la primera expedición australiana al Everest en 1984, pero el mal clima le impidió llegar a la cima. Más de 2 décadas después, regresó para terminar lo que había empezado. Lincoln eligió escalar el monte Everest por la ruta del Collado Norte, en el lado tibetano. Este camino destaca por sus increíbles vistas y fuertes vientos, lo que representa un gran desafío incluso para escaladores experimentados. El viaje inició en Lhasa, Tíbet, donde el equipo de Lincoln se aclimató a la altitud. Desde ahí viajaron al campamento base norte del Everest, a 16.900 pies de altura,
En las semanas siguientes, subieron despacio entre los campamentos, permitiendo que sus cuerpos se adaptaran al aire enrarecido. El 25 de mayo de 2006, después de semanas de preparación y escalada, Lincoln finalmente llegó a la cima del Everest. Al estar en el punto más alto de la Tierra, Lincoln seguramente sintió paz y triunfo tras lograr su sueño. Pero como todo alpinista sabe, llegar a la cima es solo la mitad de la batalla. Más peligro viene en el descenso. Y para Lincoln, ese peligro se convirtió en una de las historias de supervivencia más increíbles jamás contadas. Mientras Lincoln y su equipo bajaban de la cima, el aire enrarecido y el cansancio los afectaron. A unos 28,000 pies, Lincoln comenzó a mostrar signos de un grave mal de altura. Se desorientó y no pudo concentrarse ni seguir instrucciones. Pronto apenas podía mantenerse de pie, mucho menos caminar. El antes decidido alpinista que había llegado a la cima ahora parecía indefenso ante las duras condiciones del Everest. El equipo intentó todo para ayudarlo. Lo animaron a seguir, le dieron oxígeno y sus sherpas pasaron horas guiándolo, pero los efectos de la enfermedad eran demasiado fuertes. La condición de Lincoln empeoraba minuto a minuto, su habla se volvió arrastrada y sus movimientos eran inestables. Finalmente se desplomó. La zona de la muerte no perdona. A esa altitud, cada alpinista está viviendo tiempo prestado. Mientras más tiempo se quedaban para ayudar a Lincoln, más arriesgaban sus propias vidas. Con vientos helados atravesando su equipo y el suministro de oxígeno peligrosamente bajo, el equipo tuvo que enfrentar la dura realidad. Lincoln era más una carga que un compañero de escalada. Como te habrás imaginado, el equipo tomó la dolorosa decisión de dejarlo atrás. Como con Beck, los escaladores dijeron que todo había acabado para él, pero el Everest tenía otra sorpresa. Al día siguiente, un grupo de escaladores que se dirigía hacia la cima vio algo que los hizo detenerse en seco. Allí, sentado en la ladera de la montaña, estaba Lincoln Hall. Con vida. Pero no solo estaba con vida. Sentado erguido, sin sombrero ni guantes, al acercarse les dijo con calma: «Imagino que les sorprende verme aquí». Fue un milagro que desafiaba toda lógica. Después de sobrevivir la noche en condiciones tan extremas, Lincoln estaba en muy mal estado. Sus manos y rostro estaban muy congelados, aún débil y confundido, pero seguía con vida. El equipo dejó sus planes de llegar a la cima para salvarlo. Rescatar a alguien a esa altura es muy peligroso. El aire es tan delgado que incluso el esfuerzo más pequeño se siente como correr un maratón. Estos alpinistas y sherpas estaban decididos a llevarlo a un lugar seguro. Inmediatamente se pusieron a trabajar, dándole a Lincoln oxígeno, comida y ropa extra para mantenerlo abrigado. Permanecieron horas a su lado y se aseguraron de que no enfrentara mayor peligro. Al darse cuenta de que no podían hacerlo solos, pidieron ayuda al equipo de expedición de Lincoln, que envió sherpas para ayudar con el rescate. Juntos guiaron cuidadosamente a Lincoln montaña abajo, paso a paso. Era un trabajo agotador a esa altitud, pero no se rindieron. Lincoln volvió a un campamento más bajo, donde lo trataron por congelación y otras lesiones. La supervivencia de Lincoln es una de las historias más asombrosas del montañismo. Pasar una noche solo en la zona de la muerte parecía una sentencia, pero logró sobrevivir. Lincoln Hall no fue el único alpinista que sobrevivió condiciones difíciles en el Everest. Nuestra siguiente historia va más allá de la simple suerte, hacia un valor inimaginable. Escalar el Everest ya es bastante difícil con 2 piernas. Ahora imagina hacerlo sin ninguna. Mark Inglis nació el 27 de septiembre de 1959 en Geraldine, Nueva Zelanda, un país famoso por sus paisajes escarpados y su cultura montañista. Mark se sintió atraído por las montañas desde pequeño y en su adolescencia ya tenía pasión por la escalada y la aventura. La vida de Mark dio un giro dramático a los 23 años cuando una tormenta lo atrapó a él y a su compañero de escalada, Philip Dool, en una cueva de hielo mientras escalaban la montaña más alta de Nueva Zelanda, el Monte Cook y Oraki. Estuvieron atrapados casi 2 semanas. Sin medios para escapar y con suministros reducidos, las condiciones de congelación finalmente causaron una grave congelación. Cuando los rescatistas finalmente los encontraron después de 13 días agonizantes, el daño en las piernas de Mark era irreversible. Ambas piernas fueron amputadas bajo las rodillas. Pasó años adaptándose a su nueva realidad, aprendiendo a caminar y, eventualmente, volviendo a escalar usando piernas prostéticas. No solo recuperó su movilidad, también superó los límites de lo que era posible para las personas amputadas. La resiliencia de Mark no terminó en la escalada.
Se volvió vinicultor profesional, orador motivacional y defensor de personas con discapacidades. Sin embargo, nunca dejó de sentir el llamado de las montañas. Siguió escalando, poniendo su mirada en la meta máxima, el Monte Everest. Para 2006, Mark llevaba años preparándose para la escalada de su vida, pero el Everest era otra liga. Las laderas heladas, el aire escaso y el clima impredecible llevaban al límite a incluso los escaladores más expertos. Para Mark había más en juego. Sus prótesis no eran aptas para las duras condiciones del Everest, y sus muñones, que soportaban el peso, eran vulnerables a la congelación y lesiones. Pero Mark no se desanimó. Estaba decidido a demostrar que incluso sin piernas, podía llegar a la montaña más alta del mundo. Su historia comenzó como la de los demás, con una subida lenta y deliberada hacia la cima. Pero para él, el primer gran contratiempo llegó temprano. A mitad de la subida, una de las piernas protésicas de Mark se rompió. Fue un golpe devastador. Las temperaturas bajo cero habían hecho que el metal se volviera frágil, y ahora Mark estaba atascado, otra vez. ¿Puedes imaginar estar varado a gran altura, sabiendo que cada segundo cuenta y que cualquier retraso puede costarte la vida? Para Mark no había opción de rendirse. Con cinta adhesiva, repuestos y determinación, él y su equipo reconstruyeron la prótesis. No era perfecto, pero funcionó, al menos por ahora. Al ascender, Mark fue recibido por la cruel zona de la muerte. Para escaladores con dos piernas sanas, aquí empieza el agotamiento. Imagina cómo fue para Mark. Cada paso le causaba dolor intenso en los muñones, ya que la fricción de las prótesis lastimaba su piel. Sangrando y en carne viva, sus piernas eran un recordatorio constante de que su cuerpo no estaba hecho para esto. Pero siguió avanzando, acercándose poco a poco a la cima, sabiendo que cada paso hacia adelante era una batalla ganada. El hielo y la nieve bajo sus pies eran implacables, amenazando con hacerlo resbalar en cualquier momento. Sus prótesis buscaban agarre en el terreno irregular, obligándolo a equilibrarse solo con los brazos y la parte superior del cuerpo. Mientras más alto subía, más difícil se volvía a ignorar el dolor ardiente y el agotamiento que recorrían su cuerpo. Y llegó la congelación. Las temperaturas heladas empezaron a atacar sus muñones, las partes de su cuerpo que ya estaban sobrecargadas y frágiles. Al llegar a la cima, la congelación era tan grave que partes de sus muñones luego requerirían cirugía. Pero en ese momento, Mark no le importaba. El 15 de mayo de 2006, después de semanas de dificultades inimaginables, él se encontraba en la cima del mundo. Por un breve momento, el dolor, el frío y el cansancio desaparecieron. Lo había logrado. Mark Inglis fue el primer doble amputado bajo la rodilla en llegar al Everest, demostrando que los mayores obstáculos pueden superarse. Pero como todo alpinista sabe, la cima es solo la mitad del viaje. El descenso fue aún más agotador. Con sus prótesis remendadas y su cuerpo debilitándose, Mark enfrentó otro desafío angustiante. Sus muñones, ahora gravemente afectados por la congelación, sentían como si estuvieran en llamas con cada paso. La pierna remendada amenazaba con fallar y tuvo que reunir toda su fuerza para seguir avanzando. Para cuando Mark llegó a los campamentos inferiores, su cuerpo estaba destrozado, sus muñones devastados y la congelación había cobrado factura. Requirió un extenso tratamiento médico para recuperarse, pero aún así, su espíritu permaneció inquebrantable. Mark Inglis no solo conquistó el Everest, conquistó el dolor, la duda y los límites. La mayoría de nosotros ni siquiera podemos imaginarlo. Si el Everest es una prueba de la resistencia humana, Mark la aprobó con honores. El Monte Everest es donde los sueños y el peligro se encuentran, desafiando los límites de la fuerza y supervivencia humanas. Sus historias nos recuerdan que sobrevivir no se trata solo de suerte, sino de coraje, resiliencia y la voluntad de seguir adelante. ¿Cuál de las historias te conmovió más? Dímelo en los comentarios. Gracias por ver y nos vemos en la próxima. Mantente audaz y vive con valentía.